Mateo capítulo 26, voy a leer desde el versículo 6, continuando esta serie de mensajes bajo el tema Rompiendo Estructuras. Mateo capítulo 26, en el versículo 6, en cuanto lo tengan, decir amén, amén, lo tenemos. Amén. Mateo 26, versículo 6 dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendrán pobres con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Porque el derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Vamos a orar antes de sentarnos. Hoy, en esta parte 3 de la serie de mensajes Rompiendo Estructura, vamos a estar predicando bajo el tema No tengo la culpa. Alguien que diga conmigo: no tengo la culpa. No tengo la culpa. Cerramos nuestros ojos. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, Padre, por tu palabra, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú ayudándonos a profundizar en tu palabra, Señor, en la mañana de hoy. Te pedimos que la palabra tuya nos sane, te pedimos que la palabra tuya, Señor, nos impulse, Señor, hacia el cumplimiento de tu voluntad en nuestras vidas. Sé tú rompiendo, Señor, con tu palabra, Señor, todo lo que ha tratado de detenernos en nuestro caminar hacia el cumplimiento de todo lo que tú nos has prometido. Sánanos, Señor, empodéranos, libéranos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia de Jesucristo dice: amén, amén. No tengo la culpa. Vamos a entender ya mismo de qué se trata esto. Nuestro sistema judicial establece que toda persona que haya sido acusada de un crimen es inocente hasta que se pruebe lo contrario, ¿verdad? Hasta que se pruebe mediante un proceso judicial, un proceso de tribunales, hasta que se pruebe que esa persona es culpable, se supone que la presunción sea que es inocente. En nuestros círculos sociales, eso es así. ¿Es así? No, ¿verdad? A la primera sospecha de que hiciste algo, apareció en la nevera el paquete de Oreos vacío. Y todo el mundo te mira a ti. ¿Quién se comió las últimas Oreos y dejó el paquete allí en la nevera, ese paquete vacío? Y a la primera sospecha ya todo el mundo te está mirando a ti mal, ya todo el mundo está pensando que fuiste tú. Pero no fui yo. Ay, santo. Para algunos, la culpa entonces es la papa caliente, ¿verdad? La que nadie quiere. La papa caliente que nadie quiere. Hay un refrán que dice que la culpa es huérfana. La culpa es huérfana. No es propiedad de nadie, nadie responde por ella. Ay, santo Dios. Los niños pueden pasar con Jesmarí. Dicen por allí que la culpa es huérfana. Así que nadie la quiere. Sin embargo, hay otros. Para otros la culpa es el peso de un cadáver que cargan hace años. Para otros el peso del cadáver que cargan hace años. Algo que murió, algo del pasado,
¿Qué significa la culpa? La culpa significa responsabilidad o causa de un suceso o de una acción negativa o perjudicial que se atribuye a una persona o a una cosa. Esto es culpa de fulano. Esto pasó por culpa tuya. Y en las discusiones, lamentablemente, ¿verdad?, lo primero que surge es el tema de la culpa. Cuando comenzamos a discutir por algo, estamos buscando muchas veces a quién echarle la culpa. Esto está pasando porque tú no actuaste a tiempo. Esto está pasando porque esto fue por ti, esto fue por ti. No, esto no fue por mí. Lo que pasa es que si tú hubieras hecho tal cosa, entonces yo hubiera hecho tal otra cosa, y estamos buscando a quién echarle la culpa. Y aquellos que posiblemente los traumas del pasado los llevan cargando hace mucho tiempo y los cargan como un cadáver. ¿Cuál es la responsabilidad que te estás atribuyendo? ¿Cuál es la responsabilidad que te estás atribuyendo hoy? ¿Cuál es el evento traumático? ¿Cuál es la película vieja que se sigue repitiendo una y otra vez en tu mente, cargando tu corazón más cada vez? Si lo hubiera hecho diferente, si lo hubiera hecho diferente. En algún momento te has preguntado eso, ¿verdad? Te has reclamado eso tú mismo. A lo mejor una relación que no funcionó y tú ahí te martillas con eso cada vez que la película pasa por tu mente, y si lo hubiera hecho diferente, si le hubiera dicho tal cosa que yo tenía que haberle dicho. A veces es después de las discusiones que nosotros dándole para atrás y le hubiera dicho, ¿por qué me quedé callado? A lo mejor no se hubiera ido si le hubiera dicho lo que tenía que decirle. A lo mejor no me hubiera ofendido como me ofendió si yo le hubiera dicho lo que tenía que decirle. A lo mejor no me hubiera traicionado como me traicionó si yo hubiera hecho lo que tenía que haber hecho en ese momento. A lo mejor un trabajo, un proyecto que no funcionó y uno le da vueltas a la película y le da vuelta a la película y le da vuelta a la película, y si lo hubiera hecho diferente. Tengo una palabra para ti. Si ese pensamiento te atormenta, Dios me dio una palabra en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Porque es que este tipo de carga, que es la culpa, es algo que el enemigo quiere martillar en nuestras vidas. El enemigo quiere clavarlo en nuestras vidas como una sentencia de muerte, y que por siempre nos atormente esto. Pero Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándolos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso está hablando de la cruz de Cristo. Esto está hablando de lo que Cristo hizo cuando Él llegó al Calvario, cuando Él cargó su cruz y llegó allí hasta el final. Santo Dios. Dice la palabra que clavando esa acta de decretos, esa sentencia de muerte que el enemigo ha estado tratando de declarar contra tu vida, clavándola en la cruz y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Alguien que diga conmigo: no tengo la culpa. Dios me envió a liberar a alguien aquí hoy. No tengo la culpa. Vengo a decirte de parte del Señor con toda certeza y con toda seguridad y convicción que Dios no quiere que tú vivas bajo la condena de la culpa. Dios no quiere que tú vivas bajo la condena de la culpa. Alguien que grite conmigo: no tengo la culpa. Los discípulos, en el texto que leímos al principio en Mateo capítulo 26, los discípulos criticaron a la mujer que derramó ese alabastro de perfume.
Otros evangelios describen que era de nardo puro, era un perfume muy caro, muy caro. Y criticaron a esta mujer porque no entendieron lo que ella estaba haciendo. Y muchas veces criticamos lo que no entendemos, ¿verdad? Criticamos lo que no entendemos. Pero para entender el acto, para entender lo que esta mujer hizo, necesitamos entender la persona. ¿Quién es esta mujer? Y en Mateo capítulo 26 simplemente la nombra a ella como la mujer de Betania. Una mujer de Betania. Vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Simplemente es la mujer de Betania. Pero tenemos la ventaja y la bendición de que este relato se repite en al menos dos evangelios más, aunque hay un cuarto evangelio que parece describir un evento paralelo y parece como si fuera otra mujer que hace la misma cosa. Y los teólogos, cuando yo empecé a estudiar sobre este texto, encontré un debate teológico donde hay muchos argumentos encontrados, donde hay muchos teólogos que entienden que es la misma mujer. Pero el asunto del testigo es que posiblemente tú viste el evento desde un ángulo y desde el ángulo en que estaba yo vi el evento de una manera diferente. Alguien que diga conmigo perspectivas. Y por eso hay algunas cosas que aparecen en la Biblia que parecen ser discrepancias, pero no necesariamente son discrepancias. Es que hay diferentes perspectivas de acuerdo a los autores que escribieron los relatos. Y esta mujer aparece explícitamente en 3 evangelios y es conocida como María de Betania. María de Betania. Entonces, María, esta mujer María, es uno de los personajes más debatidos teológicamente, porque muchos teólogos entienden que María de Betania es también María, la hermana de Marta y de Lázaro, y que esta mujer que es María, la hermana de Marta y de Lázaro, algunos teólogos también entienden que es María Magdalena. Y no hay suficiente evidencia en las escrituras como para poder certificar que en efecto ella es, pero surge de un discurso del Papa Gregorio en el año 591, donde se levanta el Papa Gregorio y en un discurso que él dio, él alegó que era en efecto la misma mujer. Y desde ese entonces hay muchos, yo no me atrevo a preguntarles a ustedes, si yo les pregunto a ustedes quién es María Magdalena, ¿quién tú crees que es María Magdalena? Y a lo mejor algunos de ustedes me dirán la mujer pecadora. A lo mejor algunos de ustedes me dirán la mujer que era una prostituta. ¿Han escuchado algo así? ¿Alguien? María Magdalena era la mujer prostituta. Y por eso la identifican. Y encontré en los estudios que no hay una evidencia que certifique que María de Betania o ni María Magdalena era una mujer prostituta. Lo que pasa es que hay muchos argumentos teológicos que señalan hacia que es la misma persona. Incluso, vamos a ir desglosando esto poquito a poco. ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es esta mujer? La mayoría de los teólogos coinciden en que María de Betania es en efecto María, la hermana de Marta y de Lázaro. Y la encontramos en Lucas capítulo 10, es una historia bien popular. Lucas capítulo 10 desde el versículo 38. Dice que Jesús estaba yendo por el camino y entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. El versículo 39 dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Así que tenemos de primera instancia que María de Betania, que muy probablemente también es María, la hermana de Marta y la hermana de Lázaro, era una mujer que amaba a Jesús. Era una mujer que no perdía una oportunidad para sentarse a los pies de Jesús. Esté pasando lo que esté pasando, yo tengo que aprovechar mi tiempo con Cristo. Yo tengo que aprovechar mi tiempo con Cristo. Y un poquito más abajo en este mismo texto, en Lucas capítulo 10, vemos que Marta, la hermana, viene a pelearle a Jesús. Jesús, ¿por qué tú no le dices nada a ella? Tú no ves que yo estoy aquí sirviendo y esta niña no está haciendo nada. Y Jesús le dice, Marta, Marta, afanada estás con muchas cosas.
María, sin embargo, ha tomado la mejor parte. Esta era una mujer que sabía discernir cuál era la mejor parte. La mejor parte es la presencia de Cristo. Y María reconocía esto. Estamos desglosando algunas cualidades de esta mujer que eventualmente en algún momento llegó a los pies de Cristo para derramar un perfume precioso a sus pies. Algunos teólogos alegan que esta María también es María Magdalena, pero este es el argumento más controversial. De todos los estudios que encontré mucho debate en esto. Pero si en efecto fuera María Magdalena, si en efecto lo fuera, sería una mujer sumamente bienaventurada. Porque esta mujer fue escogida por Jesús para su primera aparición luego de ser resucitado. Entonces es increíble que una persona asociada con el pecado y la prostitución haya sido la persona escogida por Cristo para su primera aparición después de ser resucitado. Más todavía, las instrucciones que le dio Jesús cuando se le apareció, le dijo: ve a los discípulos y diles lo que tú estás viendo. No tan solo fue escogida para la primera aparición de Jesús, sino que fue escogida como mensajera a los apóstoles. En Marcos capítulo 16 versículo 9 dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. Y entonces aquí encontramos un poquito más de información acerca de esta mujer. Dice que María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y ya comenzamos aquí a romper algunas estructuras acerca de lo que se requiere para uno acercarse a Dios, acerca de lo que se requiere para uno ser escogido por Dios. Porque nos proyectamos un nivel de santidad tan y tan supremo como para poder ser escogidos por Dios. Pero aquí tenemos una mujer que primero que nada está siendo asociada con el pecado y la prostitución. Y es una mujer que en algún momento llegó a tener no un demonio, no 2 demonios, no 3 demonios, no 4 demonios. O sea, no es que esta mujer estaba siendo atormentada por la depresión y por la ansiedad y por la pobreza, ni por la escasez. Es que tenía la combinación agrandada. Esta mujer tenía una gama de variedad de problemas en su vida. ¿De qué habrán sido estos 7 demonios? Encontré en estudios que esta mujer, María de Betania, que algunos alegan que también es María Magdalena, encontré que hay algunos estudiosos que proponen que esta mujer también fue la mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio. Algunos teólogos entienden por el contexto y por los puntos geográficos en donde sucedieron estas cosas que podía ser esta misma mujer. Esta mujer que encontramos en Juan capítulo 8, desde el versículo 7. Juan 8, 7. Dice: y como insistieran en preguntarle, aquí estaban los fariseos preguntándole a Jesús: ¿qué dices tú? Porque la ley dice que debemos apedrear a este tipo de personas. ¿Qué dices tú? Insistían en preguntarle. Así que Jesús en el versículo 7 dice que se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Vamos a resolver esto fácil, facilito. Ustedes están resueltos en tomar la justicia en sus manos. Vamos a ver si tienen la autoridad para tomar la justicia en sus manos. El primero que esté libre de pecado, que le tire. Y Jesús entonces dice la palabra que volvió y se sentó, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Él sabía, aquí ninguno de ustedes tiene la autoridad para apedrear a esta mujer. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor.
Yo me la imagino a ella quebrantada ante lo que había acabado de pasar. Esta mujer tenía que estar ya asustada esperando los golpes de las piedras que iban a ser lanzados sobre ella. Y entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Miramos aquí cómo Jesús toma una mujer que acaba de ser sorprendida en un acto vergonzoso, y en vez de señalarla, Jesús, que era el único que en efecto tenía la autoridad para tirarle piedra, el único santo, el único que estaba sin pecado, y él lo que hizo fue quitarle la condena que el hombre le había puesto. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esto es una escena poderosa. Ya vamos viendo un patrón en las historias de todas estas mujeres que están asociadas con María de Betania, que es posible que sea la misma mujer. Digamos que es el mismo tipo de persona. Digamos que es el mismo tipo de persona. Una persona cargando vergüenzas, una persona cargando arrepentimientos, una persona cargando malos recuerdos, una persona en necesidad de liberación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y parece haber un relato paralelo con esta mujer que derramó el alabastro de perfume sobre los pies de Cristo, que aparece en Mateo 26, pero en Lucas 7 aparece un relato que es demasiado similar. Demasiado similar. Incluso están en la casa de un hombre que tiene el mismo nombre. En Mateo 26 dice que están en la casa de Simón el leproso, que ya de por sí eso también está rompiendo unas estructuras poderosas. De acuerdo a lo que nosotros pensamos, yo no soy digno de que Jesús entre en mi casa. Y la lepra era la condición más controversial que podía tener una persona en ese tiempo. Y Jesús estaba en la casa de ese hombre que se llama Simón. Y en Lucas capítulo 7 encontramos que Jesús está en la casa de un hombre que se llama Simón también, pero no dice Lucas que era leproso, dice que era fariseo. Y encontramos a Jesús en la casa de Simón el fariseo, y casualmente, una casualidad demasiado poderosa, llega una mujer también con un frasco de perfume caro también, lo derrama también sobre Jesús, y ella quebrantada. Lucas nos da unos detalles adicionales de que esta mujer llorando, ella trataba de enjuagar y de lavarle los pies a Jesús con sus lágrimas y con su cabello. Y este hombre Simón, que era un fariseo, dice la palabra que comenzó a pensar dentro de sí: si Jesús fuera profeta de verdad, él sabría el tipo de mujer que está lavando sus pies. Si este Jesús fuera profeta de verdad, él podría ver realmente quién es esta persona. Y como Jesús era profeta de verdad, Jesús miró a Simón, que él tenía un diálogo interno. Él no estaba diciendo nada, solamente eran pensamientos que estaban pasando por su mente. Pero como Jesús era un profeta de verdad, Jesús lo mira a él y mira lo que le dice. En el versículo 46 de Lucas capítulo 7 dice: no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. A ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Jesús le hizo una historia también a este hombre acerca del amor y cómo el amor está relacionado al perdón. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Mucho ama. Y hay personas que entienden que necesitan tan poco perdón de Dios. Personas que entienden que han fallado tan y tan poco, que realmente no tienen de qué arrepentirse. Yo no tengo que ir a la iglesia. Yo no tengo que ir.
No, pero es que dice la palabra que no hay otra manera de conseguir el perdón. El perdón. Pero es que yo no he hecho nada malo. Yo no soy tan malo. Yo hago cosas buenas, las cosas que yo hago son cosas buenas. Y entonces hay una relación directa entre mi necesidad de perdón y mi capacidad para amar a Dios. Por cuanto yo reconozco que yo estoy perdido en mi pecado, por cuanto yo reconozco que yo he hecho atrocidades, por cuanto yo reconozco que yo necesito un intermediario entre el Padre y yo para yo poder entrar al cielo en el día del juicio, yo necesito el perdón de Dios. Y cuando yo puedo experimentar el perdón de Dios, cuando yo experimento la libertad, cuando yo experimento la liberación, cuando la culpa se va de mí, cuando yo puedo de momento ser libre del cargo de conciencia, cuando yo puedo ser libre, cuando mi conciencia deja de castigarme, yo puedo reconocer esto, de que es Dios el que a mí me está perdonando. Yo tengo que responder de alguna manera ante eso. Yo tengo que responder de alguna manera ante esto. Lo que sí sabemos de esta mujer es que es María de Betania. En Mateo capítulo 26, versículo 6. Mateo 26, desde el versículo 6, dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. En casa de Simón el leproso. Jesús no tenía problema en meterse en la casa de Simón el leproso. El versículo 7 dice: vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Y algunos estudiosos entienden que este perfume era tan y tan caro que probablemente era el equivalente a un año de salario de esta mujer. Y yo hablaba con mi esposa sobre esto en estos días y no es que yo voy a trabajar un año para comprármelo, porque yo trabajo un año para mi salario completo. Y con mi salario completo yo necesito pagar mi renta, yo necesito pagar mi transportación, hacer mi compra, pagar mi plan médico, pagar el agua y la luz, pagar la ropa de mis hijos. Así que para yo poder ahorrar el equivalente a un año de salario, yo tengo que trabajar año tras año ahorrando de una manera disciplinada. Sacando semana tras semana, muy probablemente día tras día, poniendo aparte, no, porque es que yo tengo una meta. Yo tengo una meta. Yo me quiero comprar esto. Y todos los días que yo trabaje y que yo me gane algo, yo voy a separar una cantidad de dinero para esto que yo me estoy proponiendo. Y como quiera, tengo que hacer compras, como quiera tengo que comprar la ropa de mis hijos, como quiera tengo que pagar la renta, como quiera tengo que pagar el agua y la luz, y tengo que comprar las cosas que surgen y mis hijos se enferman y hay que comprar medicina y hay gastos que surgen, pero como quiera yo estoy tratando de ahorrar para yo poder comprarme esto que yo me he propuesto comprar. ¿Sabrá Dios cuántos años se tardó esta mujer en ahorrar lo suficiente para comprarse ese perfume? ¿Sabrá Dios cuántos años ella se habrá tardado en comprar eso? Dice la palabra en el versículo 8 que al ver esto los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a un gran precio y haberse dado a los pobres. Y esta era su estructura. Esta era su opinión, esta era su línea de pensamiento. Pero el Evangelio de Juan nos revela la estructura oculta. En Juan capítulo 12 tenemos el mismo relato aquí. Juan capítulo 12 versículo 4. Yo amo la palabra de Dios porque es tan rica, nos da tanta información que podemos buscar en diferentes ángulos. Juan capítulo 12, y el evangelista Juan aquí está describiendo el mismo evento. Dice en el versículo 4: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote. Alguien que diga conmigo: ay, Judas. Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Mira lo que dijo. Dijo: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios
y dado a los pobres. Pero dijo esto, mira por qué lo dijo. No lo dijo porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Claro, le correspondía. No, hija, eso que tú estás trayendo está bueno para echarlo en la ofrenda. Vamos a recogerlo aquí. Vamos a recogerlo, no te preocupes, que nosotros nos vamos a encargar de que esto llegue a los pobres. Hay cosas que nosotros retenemos a Dios por nuestras justificaciones, por las justificaciones que expresamos. Pero Dios conoce lo más secreto del corazón. ¿Por qué realmente estamos reteniendo lo que estamos reteniendo? Teniendo tesoros que podríamos rendir a los pies de Cristo. Teniendo tesoros que podríamos rendir a los pies de Cristo. No porque esto yo lo estoy guardando para tal meta que yo tengo. No porque esto yo lo estoy guardando para tal cosa. No, porque esto yo lo voy a usar para... Pero Dios conoce lo más secreto del corazón. Y entendiéndolo Jesús en el versículo 10 les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Alguien que diga conmigo: una buena obra. Porque siempre tendrán pobres con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Porque el derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Y esto está hablando de una adoración profética. Adoración. Nosotros asociamos la adoración con la música, con el cantar, con la danza, pero la definición de la palabra adoración lo que significa es una postura de humillación delante de Dios. Es inclinarme delante de alguien. Y mi adoración yo se la doy a Dios. ¿Y qué es una adoración profética? Una adoración profética es lo que está haciendo esta mujer. Esta mujer tomó lo mejor de su pasado y de su presente, y ella lo rindió para su futuro en Cristo. Ella tomó lo mejor que ella tenía, lo mejor de su pasado y lo mejor de su presente. Esto es que yo le puedo entregar a mi Cristo. Asumiendo que esta mujer fuera en efecto lo que dicen los teólogos. Algunos teólogos dicen que posiblemente esta mujer fue sorprendida en un acto de adulterio. Dicen que posiblemente esta fue la mujer que Jesús se paró frente a ella y le dijo: ¿dónde están los que te acusan y los que te condenan? Yo tampoco te condeno, mi amor. Yo tampoco te condeno, hija mía. Vete, sé libre. Sé libre. Entonces esta mujer después posiblemente es María Magdalena, de quien fueron expulsados 7 demonios por Cristo. Entonces una persona, a lo mejor fue ella, a lo mejor no fue ella, pero cada uno de nosotros tenemos nuestro testimonio de cómo Dios ha obrado en nuestras vidas, de algo sobrenatural que Dios ha hecho. Dios a mí me sacó del lodo cenagoso. Dios a mí me sacó de la depresión. Dios a mí me sacó del pecado. Dios rompió mis ataduras. Dios a mí me dio una vida nueva. Dios a mí me habló de un propósito que Él tiene conmigo. Dios despertó dones y talentos en mi vida. Dios activó en mi vida ciertas cosas que yo puedo utilizar para seguir caminando hacia todo lo que Él me ha prometido. Dios me sanó, me liberó, me hizo una nueva criatura. Y entonces, ¿qué puedo hacer yo para devolverle a Cristo en agradecimiento por lo que Él hizo por mí? Y yo quiero proponerte que hay un ciclo de evolución en la fe. Hay un ciclo de evolución en la fe. Santo Dios. Hay un ciclo de evolución en la fe, donde primeramente yo recibo una palabra. Aquí está. No pensé que me iba a dar tiempo, pero me da tiempo de compartir esto con ustedes. El ciclo evolutivo de la fe: escucha, cree, responde, repite. Escucha, cree, responde y repite. Escucha,
cree, responde, repite. Díganlo conmigo. Escucha, cree, responde, repite. Escucha, cree, responde y repite. Dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que el primer paso en mi proceso de fe es escuchar. Si yo no escucho la palabra, no voy a tener fe, porque es que la fe no viene por más ningún otro medio. Yo necesito escuchar la palabra de Dios. La fe no viene por más ningún otro medio. No hay manera de yo recibirla a menos que yo me meta en la palabra, a menos que yo me congregue, a menos que yo escuche a algún maestro, algún predicador, a menos que yo lea las escrituras, a menos que yo escudriñe las escrituras, como me dice la palabra. No hay otra manera de que mi fe aumente. Yo tengo que meterme en la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que el primer paso es escuchar la palabra. Pero cuando yo escucho la palabra, yo tengo todavía una mentalidad carnal. Y entonces comienza una lucha espiritual dentro de mí, en la que mi carne se resiste a la palabra de Dios. Entonces escuchar la palabra solamente no va a desatar ningún milagro en mi vida. Escuchar la palabra solamente no va a desatar la bendición. Escuchar la palabra solamente me va a inspirar fe. Eso es como un combustible para yo alimentar mi espíritu ante la batalla que se está formando en mi interior. Porque mi carne tiene muchos argumentos para resistir la palabra. Mi carne tiene muchos argumentos para resistir la palabra. Hay un debate corriendo por las redes sociales acerca de los diezmos y las ofrendas. Hay dos temas principales que siempre van a ser debatibles en la palabra. Siempre. La carne siempre se va a levantar, y es el dinero y el sexo. Todo lo que tiene que ver con el dinero y el sexo que está establecido en la palabra, la carne se va a resistir a la primera. ¿Por qué? Porque son los dos temas del cual el enemigo se ha querido apoderar en este mundo. Y ha querido atar nuestro dinero y ha querido atar nuestra sexualidad. Y siempre, cada vez que yo me meto en la palabra y yo encuentro algo que tiene que ver con dinero o con sexo, naturalmente nos van a dar ganas de soltar la palabra. Naturalmente nos van a dar ganas de soltar la Biblia. No quiero leer más nada, pastor. No me digas más nada. ¿Por qué? Porque es que yo creo esto. Pues tú crees eso, pero la palabra dice otra cosa. Hay gente que me preguntan: pastor, ¿qué tú crees de este tema? No importa lo que yo creo, la palabra dice esto. La palabra dice esto. Y hay una doble visión metida, infiltrada en la iglesia, con cristianos que han recibido a Cristo, pero no han recibido su palabra. Hey. Y entonces yo empiezo a recibir la palabra de Dios, y se levanta esta lucha y yo la resisto. Y yo debato con la palabra, no porque es que a mí me enseñaron tal cosa, pero es que Dios te quiere enseñar otra. Hay cosas que nosotros aprendimos en el mundo que no necesariamente son correctas. Y entonces comienza esta lucha en nuestro interior, esta batalla. Dice el apóstol Pablo que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y esto está peleando, una cosa está luchando contra la otra. ¿Quién va a vencer? Va a vencer el que tú alimentes más. Porque si seguimos haciendo las cosas de la carne, cada vez que hacemos las cosas de la carne, alimentamos la carne. Pero si empezamos a alimentar al espíritu, estamos fortaleciendo el espíritu. ¿Y cómo nosotros fortalecemos el espíritu? Fuérzalo, sigue leyendo. Sigue leyendo aunque te incomode, sigue leyendo aunque te inquiete, sigue leyendo aunque no te guste, sigue leyendo. En Josué dice que meditarás en este libro de la ley día y noche y serás prosperado en todo. En la medida en que nosotros meditamos en la palabra de Dios y comenzamos a adquirir estos principios, comenzamos a profundizar, comenzamos a analizar en ellos, comenzamos a meditar, a reflexionar en estos principios, de momento esto va a empezar a guiar mis decisiones, porque yo estoy acostumbrado a tomar mis decisiones en base a lo que mi carne me está diciendo que yo haga.
Pero ahora que yo estoy profundizando en la palabra de Dios, esto está alimentando mi espíritu y ahora yo tengo otra versión de los hechos. Ahora yo puedo tomar mis decisiones. Ya no tengo que estar atado a mi manera vieja de hacer las cosas, porque Dios me está proponiendo a mí un nuevo camino. Y llega un momento en que nosotros tenemos que simplemente soltar la resistencia y decirle: Señor, me voy a rendir y te voy a creer. Te voy a creer. Yo creo que ya he escuchado suficiente palabra. Yo creo que ya estoy cansado de resistirte. Ya simplemente te voy a creer. Te voy a creer. Te voy a creer. Escucha, cree, responde, repite. Porque después de creer, yo tengo que responder de alguna manera. Ay, santo. Escuchar lo que produce es fe, pero creer, ¿qué yo voy a hacer con esta fe que yo tengo ahora? Santiago capítulo 2 versículo 17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así también la fe, si no tiene obras, y esto se ha convertido también en algo que repetimos en la iglesia: la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Tú te vas por la calle ahora mismo y tú le preguntas a la gente: ¿tú crees en Dios? Y me atrevo a decirte que el 90 y pico % te van a decir que sí. Ahora, ¿tú vives según esa fe? Son dos cosas diferentes. Alábalo. Escucha, cree, responde y repite. Si tú no respondes a tu fe de ninguna manera, tu fe se está quedando en la teoría. Ay, santo Dios. Pero en el versículo 18 dice: pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Mira Santiago era bravo de verdad. El apóstol Santiago era bravo de verdad. Él dice: muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Mis obras son la evidencia de mi fe. La evidencia de mi fe es cómo Dios está influyendo en mi vida para yo hacer las cosas diferentes. Es que el mensaje central del evangelio es: arrepiéntete y conviértete. El mensaje central no es: haz una oración para que asegures un lugar en el cielo. Es que el lugar para el cielo se asegura en la medida en que yo he decidido establecer un camino diferente en mi vida. Ahora yo estoy en Cristo y dice la palabra que no hay condenación para todo aquel que está en Cristo. Dice la palabra que nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron ya. ¿Por qué? Porque yo estoy ahora en un camino que es diferente. Antes yo iba en aquella dirección, pero ahora yo he recibido una palabra, yo la he escuchado. Ya yo resistí la palabra lo suficiente y decidí creerla. Y en base a esta nueva creencia, a esta nueva convicción, porque es pues la fe, la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y yo he decidido creer aunque no estoy viendo todavía el cumplimiento de la promesa. Hebreos capítulo 11 versículo 1. Yo he decidido creer, simplemente creer, porque estoy cansado de resistirme, porque estoy cansado de hacer las cosas a mi manera. Estoy cansado de hacer las cosas a mi manera. Y entonces esta mujer María, lo que nosotros encontramos en la Biblia es que ella decidió responder a lo que ella había recibido de Jesús. En el momento en que esta mujer se encontró frente a Cristo, haya sido ella o no la mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio, haya sido ella o no María Magdalena, esta mujer tuvo un encuentro poderoso con Jesús. Así como tú y yo hemos tenido un encuentro poderoso con Jesús. A mí Cristo me perdonó. Y al perdonarme, de momento se quita esta culpa de mi vida. Él la tomó, según leímos en Colosenses capítulo 2, hicimos un intercambio. Él tomó el acta de decretos que estaba en contra de mi vida, la sentencia de muerte que estaba sobre mí.
aquello que a mí me hacía sentir terrible todos los días, Él lo tomó y me dio a mí una libertad cuando Él tomó mi sentencia de muerte y la clavó en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué puedo hacer yo ante esto? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo yo responder? Respondemos con amor y con agradecimiento. Lucas capítulo 7. Nos narra la misma historia. Esto lo llevamos leyendo desde ahorita. Esta mujer que entró con su perfume y lo derramó a sus pies. Qué bueno tú eres, Señor. El derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Voy a volver a Mateo capítulo 26. En el versículo 13 dice: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Cuando tú incorporas a Dios tu legado, Dios te incorpora a ti a su legado. Jesús no dijo esto de más ninguna otra persona. Lo dijo de esta mujer pecadora que vino y derramó su tesoro a los pies de Cristo. Dijo: lo que ha hecho esta mujer, en todo lugar en el mundo por siempre se va a narrar esta historia. Y Jesús estaba profetizando, porque en aquel momento no había Biblia, en aquel momento no había imprenta, en aquel momento no había manera de que esta palabra corriera a toda la tierra, pero Jesús, que es eterno, lo sabía. Y Él estaba profetizando: este relato va a correr el mundo entero. ¿Tú quieres que tu historia aparezca en el mapa? ¿Qué estás dispuesto a hacer por Cristo? En respuesta a lo que Él hizo por ti. En respuesta a lo que Él hizo por ti. Cierro con esto. Esta mujer sacrificó su perfume, que era su tesoro. Ella estuvo dispuesta a darle a Jesús lo mejor que ella tenía. ¿Por qué? Porque Jesús estuvo dispuesto a quitarle lo peor que ella tenía. ¿Qué es lo peor que nosotros tenemos? La culpa. ¿Qué es lo que muchas veces no nos deja dormir por las noches? La culpa. El pensamiento de que yo habré hecho lo suficiente. Habré dicho lo que tenía que decir, habré hecho lo que tenía que hacer en el momento en que tenía que hacerlo. ¿Por qué no hice lo que tenía que haber hecho? ¿Por qué no dije lo que tenía que haber dicho? ¿Por qué? ¿Por qué hice eso? Y no lo debía haber hecho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la culpa es algo que nos martilla por las noches. Es algo que no nos deja dormir por la noche. Es algo que nos levanta de madrugada y nos sigue fastidiando la conciencia, la culpa. ¿Alguien que diga conmigo la culpa? La conciencia. El cargo de conciencia. Y esta mujer, cuando Jesús quitó lo peor que ella tenía, yo me imagino a esta mujer esa noche después que Jesús la perdonó. Al otro día a lo mejor se levantó descansada y habrá dicho: yo hacía años que no dormía así. Hacía años que no dormía así. Con solamente una palabra del Maestro. Con una sola palabra de Jesús. Cuando Él se paró frente a mí, yo estaba asustado. Yo pensé que Él me iba a condenar. Yo pensé que Él me iba a castigar. Y en vez de castigo, Él me dio libertad. En vez de condenación, Él me dio su perdón. Entonces esto rompió por completo sus estructuras. Nosotros lamentablemente nos hemos acostumbrado al castigo. Y estamos incluso asustados de confesar nuestros pecados. Estamos asustados, estamos aterrorizados de compartir nuestras luchas con nuestros hermanos en la fe, porque estamos esperando que nos juzguen, estamos esperando que nos critiquen, estamos esperando que nos señalen y que nos castiguen.
Pero cuando Jesús se para, una sola palabra lo que le dijo fue: yo tampoco te condeno. Mira lo que yo hice, me paré aquí frente a ti y reprendí a tus acusadores. Gracias, Jesús. Reprendí a tus acusadores. Un solo encuentro con Jesús basta para reprender tus acusadores. Hay una razón por la cual te sientes mejor cuando sales de la iglesia. Porque una iglesia cristiana, una iglesia en donde se predica el evangelio de Cristo, es una iglesia donde se predican las nuevas oportunidades que Dios nos da. Es un lugar en donde se predica la gracia de Dios. Es un lugar en donde se nos deja saber que hay un Dios que es misericordioso. No es un Dios de castigo, no es un Dios de juicio, es un Dios de gracia, que derramó su sangre para perdonar mis pecados, yo sin merecerlo. Y Él se para frente a mí y me dice: yo tampoco te condeno. Vete y no peques más, sé libre. Sé libre de aquello que te ha causado tanto dolor. Eso se merece un aplauso a Cristo. Sé libre de aquello que te ha causado tanto dolor. Sé libre de aquello que ha pesado en tu conciencia. Suelta ya el cadáver de la culpabilidad. Suéltalo aquí. Que vengan a mí los que estén trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Yo los haré descansar. Yo les voy a pedir que se pongan de pie. Si alguien pudiera llamar a mi esposa para que pase por acá. Escucha, cree, responde y repite. Esto es lo que se convierte en nuestro estilo de vida como cristianos. Porque la palabra es tan y tan rica en principios, que todos los días que yo me meto en la palabra yo puedo encontrar un principio nuevo que lo puedo resistir de primera instancia, pero cuando yo decido creerlo, cuando yo decido simplemente creer esta palabra y yo recibo esta palabra y yo comienzo a responder esta palabra con mi amor, con mi agradecimiento, con mi obediencia, Señor, yo simplemente te voy a obedecer. Yo simplemente voy a hacer lo que tú estás estableciendo en tu palabra, Señor, porque yo estoy tan y tan agradecido. Yo estoy tan y tan agradecido con la sangre que tú derramaste por mí. Yo estoy tan y tan agradecido de tu perdón. Yo estoy tan y tan agradecido, Señor, de que tú pudieras librarme a mí de esto, que yo pueda soltar la culpa, hacer esta transacción contigo. ¿Cómo nosotros vamos a responder? ¿Cómo nosotros vamos a responder? Jesús quitó lo peor que tenía esta mujer, que era su culpa, y esta mujer en respuesta le dio a Jesús lo mejor que ella tenía, su tesoro más valioso. ¿Tú sabes cuál es tu tesoro más valioso? Oh, Dios es bueno. ¿Tú sabes cuál es tu tesoro más valioso? Tu voluntad. Tu voluntad. Así como esa mujer probablemente se tardó años en separar poco a poco lo suficiente para eventualmente poder decir: yo tengo este tesoro. Asimismo, nosotros a lo largo de la vida también hemos peleado nuestras batallas, hemos tenido nuestras experiencias, algunas bien dolorosas, algunas muy buenas de victoria. Y a lo largo del camino hemos ido formando nuestras estructuras, hemos ido edificando nuestras estructuras, formando nuestras opiniones, formando nuestra voluntad, nuestra manera de hacer las cosas. Y de momento llega Jesús. Y de momento llega Jesús al panorama. Y Jesús impacta tu vida de una manera poderosa cuando te dice: yo no te condeno, sino que todo lo contrario, yo derramé mi sangre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y que ya yo no tenga que estar perdido, que ya yo no tenga que cargar el peso de la culpa, que ya yo no tenga que cargar el peso de que si hice las cosas bien, que si no hice las cosas bien. Entrégale tu culpa a Dios hoy. Entrégale tu culpa a Dios hoy. Haz ese intercambio con Él, porque Él te está diciendo que si tú le entregas
tu culpa a Él te va a dar la libertad. Confía en mí, te dice el Señor hoy. Confía en mí. Porque Dios dice que tú eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Que mucho nos cuesta muchas veces soltar las cosas viejas. Que mucho nos cuesta a veces soltar las cosas viejas. Cree su palabra hoy. Esta palabra muy probablemente muchos de ustedes o la mayoría, y sabrá Dios si todos han escuchado esta palabra anteriormente. Pero el enemigo ha tratado de robar tu fe para que la dejes de creer. ¿Cómo es posible que yo sea una nueva criatura completamente y que todas las cosas viejas pasaron? Sí. Dice la palabra que todas las cosas viejas pasaron. Pasaron. Dice la palabra que hay una nueva misericordia sobre tu vida hoy. Dice la palabra que hay una nueva oportunidad hoy. Dice la palabra que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor y que conforme a su propósito son llamados. Dice la palabra que Él es misericordioso. Dice la palabra. Vamos a dejar de resistir lo que dice la palabra y vamos a comenzar a creer. Yo lo creo, Señor, yo lo creo, Señor, yo simplemente lo creo. Y ahora, ¿qué voy a hacer con esto que yo creo? Voy a responder. Ahora que yo puedo creer que Dios puede quitar lo peor que yo tengo, que es mi culpa, yo voy a responder con mi obediencia. Yo voy a responder con mi amor, con mi agradecimiento. Yo voy a responder entregándole a Dios mi voluntad, para que no se haga mi voluntad sino la del Padre en mi vida. Les voy a pedir que cierren sus ojos y quiero invitarte a que tú te puedas reconciliar con el Señor hoy, recibiendo su perdón una vez más. Recibiendo su perdón. Si tú quieres pasar aquí adelante, puedes pasar aquí adelante. Si tú necesitas la oración, estamos aquí para orar contigo. Porque el Cristo que nosotros tenemos de frente no es un Dios de castigo. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador. Él no ha venido a condenarnos, Él ha venido a salvarnos. Él no ha venido a castigarnos, Él ha venido a perdonarnos. Él ha venido a quitar el peso. Él ha venido a quitar el peso de nuestras vidas. Y les voy a invitar a todos que podamos hacer esta oración todos juntos. Padre, yo te doy gracias por la vida que me has dado. Yo reconozco que no lo he hecho todo bien. He cometido errores. Pero yo creo que tú has venido para darme vida. Y vida en abundancia. Y yo decido creer en la vida tuya y en tu perdón. Yo te pido perdón. Te pido que me limpies, que me sanes, que me empoderes y que me llenes, y que escribas mi nombre en el libro de la vida para pasar la eternidad junto a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dar un aplauso fuerte al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Padre, yo te doy gracias, Señor. Tú conoces, Señor, estos corazones.